Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba el plan de paz y reconstrucción de Gaza. Rusia y China se abstienen. El portaaviones estadounidense más grande del mundo llega cerca de Venezuela y se incorpora al combate contra el narcotráfico en la región. Secuestran a un sacerdote en Nigeria. Crisis humanitaria en Sudán por la guerra civil. Misioneros combonianos auxilian a la gente en todo lo que pueden. Un exprisionero político nicaragüense es elegido presidente del Congreso Mundial de la Libertad. Alerta sobre los retrocesos democráticos y la persecución religiosa en Nicaragua. Bueno, Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, iniciamos las noticias con el visto bueno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al Plan para la Paz Duradera y Reconstrucción de Gaza tras la guerra de más de 2 años con Israel. Los detalles en este informe. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este lunes por mayoría la resolución inspirada en el Plan de Paz para Gaza, promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Rusia y China se abstuvieron. Gracias por acompañarnos en la construcción de un nuevo rumbo en Oriente Medio para israelíes, palestinos y todos los habitantes de la región por igual. El plan aprobado propone la creación de una autoridad de transición denominada Junta de Paz, dirigida por el propio presidente Trump, encargada de supervisar el gobierno y la reconstrucción en Gaza. La resolución también plantea la entrada en la franja de una fuerza internacional de estabilización para supervisar las fronteras, mantener la seguridad y desmilitarizar el territorio tomado por Hamás. El presidente israelí Isaac Herzog se mostró satisfecho por el respaldo de las Naciones Unidas al Plan de Paz para Gaza. Es un momento histórico, sobre todo si consideramos la trayectoria de la guerra que se inició brutalmente contra nosotros el 7 de octubre de hace 2 años, y el heroísmo y la valentía de nuestros soldados, así como nuestro compromiso para cambiar la realidad y evitar que esto se repita, reconstruir Gaza y permitir que su población tenga una vida digna. En una declaración, Hamás se opuso a la resolución, alegando que no satisface las demandas y derechos políticos y humanitarios del pueblo palestino. Mientras, la Autoridad Nacional Palestina pidió aplicarla de manera inmediata para garantizar el retorno a la normalidad y asegurar la protección de la población civil. La ministra de Asuntos Exteriores de Palestina dijo así: Es el primer paso en un largo camino hacia la paz. El presidente Donald Trump saludó la votación en Truth Social. Esto pasará a la historia como una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas. La resolución se llevaba negociando 2 semanas. La autorización para las acciones expira a fines de 2027. Miramos hacia Venezuela, que desde esta semana tiene al portaaviones estadounidense más grande del mundo en el Mar Caribe, muy cerca de su territorio. En un comunicado, la Marina de Estados Unidos informa que este equipo de combate se une a las fuerzas estadounidenses ya presentes en el Caribe para derrotar y desmantelar redes criminales, dice el documento oficial. Veamos. El gobierno de Venezuela ha causado un daño tremendo a nuestro país, principalmente por las drogas. También tenemos ese problema con otros países, pero con Venezuela más que con ningún otro. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a un grupo vinculado al presidente Nicolás Maduro como organización terrorista extranjera. El Departamento de Estado afirma que el Cártel de los Soles es uno de los grupos responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Añade: ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela. Estados Unidos intensifica su presencia militar cerca de Venezuela, con ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Más de 20 han sido alcanzadas desde que comenzó la operación Lanza del Sur. Casi no entran drogas a nuestro país por mar ni por vías fluviales. Colombia tiene fábricas de cocaína donde se produce cocaína. Si las destruyera, estaría orgulloso de hacerlo. Personalmente no dije que lo haría, pero estaría orgulloso de hacerlo. El Comando Sur de Estados Unidos informa que el grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford
ha entrado en el Mar Caribe para apoyar la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo. Maduro dice que Estados Unidos está fabricando una guerra contra él. El gobierno de Trinidad y Tobago. En un discurso a sus simpatizantes, Maduro critica a Trinidad y Tobago, la nación insular cercana a Venezuela, por realizar ejercicios conjuntos con el ejército estadounidense. Maduro califica los ejercicios de irresponsables. Llevamos la atención a Nigeria, donde otro sacerdote fue secuestrado. Se trata del padre Bobo Pascal, párroco de Santo Estéfano en el estado de Kaduna. Fue tomado como rehén por hombres armados no identificados que asaltaron la residencia parroquial la madrugada de lunes, según la arquidiócesis de Kaduna. Los bandidos también se llevaron a un número aún indeterminado de personas. Durante el asalto, los delincuentes mataron al hermano de sangre de otro sacerdote. La arquidiócesis pide oraciones por la liberación de los rehenes sanos y salvos. Los secuestros en Nigeria no se quedan ahí. El lunes también fueron secuestrados por desconocidos al menos 25 alumnas de la Escuela Secundaria Pública para Niñas en el estado de Kebbi. Y al otro lado de África, la población vive en medio de dos fuegos debido a la lucha por el poder entre el ejército del gobierno y grupos paramilitares. El Papa León también se pronuncia al respecto. Explicamos en este reportaje de EWTN News Nightly. Sonidos de disparos, cubiertas de humo se elevan al cielo. La violencia está por todas partes. Millones de personas viven en esta realidad durante los últimos 2 años y medio. Sudán se vio sumido en una guerra civil tras una ferviente lucha por el poder entre su ejército y un poderoso grupo paramilitar llamado Fuerza de Apoyo Rápido. Los combates desencadenaron una crisis humanitaria. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció hace una semana sobre la situación. Hay que hacer algo para reducir las armas y el apoyo que reciben los paramilitares mientras continúan su avance. Es revelador que los grupos humanitarios digan que algunos de los niveles de desnutrición y sufrimiento no tienen precedentes. Muchos refugiados están muertos o tan enfermos y desnutridos que ya no pueden moverse. Lo que está sucediendo allí es espantoso. Las agencias de ayuda hablaron con muchos que huyeron de la guerra. Cuando la gente sale de la zona, informa de violencia generalizada y abusos sexuales. A veces los civiles son asesinados a tiros. Muchos describen haber visto cadáveres en el camino. Algunos que no pudieron huir fueron abandonados en la prisa por ponerse a salvo. Un testigo describe cómo una actividad cotidiana se convirtió en una pesadilla. En mi caso me lesioné cuando salí de casa con mi bidón por agua. Una bala perdida me alcanzó y me fracturé los huesos. Gracias a Dios que nadie de mi familia estaba conmigo. La mayoría murió en el bombardeo. Bombardeos que causaron heridas a civiles como Hawadán, entre los millones de desplazados. Llegaron hasta nosotros, nos golpearon y nos enviaron al campo de Abu Chok, de donde nos expulsaron. Después nos atacaron en casa. Me refugié en una zanja y mientras estaba allí me alcanzó un proyectil que me hirió en la pierna. Una pequeña comunidad católica en Sudán trabaja día y noche para cubrir las necesidades básicas en medio de la devastación. Lo que hacemos como iglesia es responder a los casos de personas que llaman a nuestras puertas pidiendo ayuda, comida, refugio, incluso para huir. Les ayudamos en todo lo que podemos y como sea posible. Ubicada en el noreste de África, la economía de Sudán se basa principalmente en la agricultura y las exportaciones de petróleo. Sin embargo, hoy sus habitantes sufren violencia, atrocidades y hambruna. Sudán ha sido la mayor crisis humanitaria del mundo desde hace tiempo, con una dimensión tremenda en términos de seguridad alimentaria. La malnutrición, el hambre y la hambruna se presentan no solo en Darfur, sino también en otras partes del país, donde la agricultura se ha visto afectada y la infraestructura destruida. Existe una necesidad enorme y un sufrimiento tremendo entre las personas más débiles y vulnerables, mujeres y niños. Desafortunadamente, esta situación no es nueva en Sudán. Tras el fracaso de varias rondas de negociaciones de paz, existe una creciente preocupación en la comunidad internacional. El Papa León XIV se pronunció este mes sobre la situación, llamando a un alto al fuego. Oremos para que el Señor reciba en su seno a los difuntos, fortalezca a quienes sufren y conmueva los corazones de los responsables. Reitero mi sincero llamamiento a todas las partes implicadas para que acuerden un alto al fuego y abran urgentemente corredores humanitarios. Invito a la comunidad internacional a intervenir de forma decisiva y generosa para ofrecer asistencia y apoyo a quienes trabajan para brindar socorro.
Por otro lado, hoy me acompaña Félix Maradiaga, hace poco elegido presidente del Congreso Mundial de la Libertad, organización internacional para la promoción de la democracia, los derechos humanos y la libertad, especialmente en países bajo regímenes autoritarios. Félix Maradiaga es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Administración Pública de Harvard, presidente de la Fundación Libertad. Fue secretario general del Ministerio de Defensa en Nicaragua, exprisionero político deportado a Estados Unidos por el presidente Daniel Ortega. Hablaré con él sobre el rescate de la democracia en algunos países y la situación actual en Nicaragua. Señor Félix Maradiaga, bienvenido a EWTN Noticias. ¿En qué países peligra la democracia hoy? El último reporte de Freedom House lamentablemente nos da una noticia que debe preocupar mucho, y es que hay una erosión de la democracia en el mundo. Vemos incluso que 78 países del mundo utilizan el encarcelamiento político como una herramienta para callar voces, y precisamente ese es el objetivo del World Liberty Congress, el Congreso Mundial de la Libertad, es tratar de agrupar a las oposiciones democráticas de los 60 países que sufren dictadura en el mundo para trabajar juntos y recuperar la libertad, la dignidad humana y promover, por supuesto, una transición hacia la democracia. Con esta elección, señor Maradiaga, ¿qué se ha propuesto desde el Congreso Mundial de la Libertad para hacer visible justamente la situación de las naciones bajo regímenes autoritarios? Mi propuesta esencial es mejorar la colaboración, la coordinación entre las fuerzas democráticas opositoras de todo el mundo, porque sucede que las dictaduras colaboran entre ellas y colaboran entre ellas sin importarles la ideología. Por ejemplo, el Partido Comunista de China no le importa colaborar con el partido extremista de los ayatolás de Irán, o el movimiento de los mulá de Irán colabora sin ningún problema con Vladimir Putin, que se pronuncia como un supuesto cristiano ortodoxo, y estas dictaduras colaboran con China, con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba. Sin embargo, del lado democrático, nosotros no colaboramos con igual coordinación. Así que mi gran esfuerzo en estos 2 años de gestión que tendré en el World Liberty Congress es mejorar la coordinación para lograr la democracia en los países que están en este momento secuestrados, promover una mayor coordinación ante los organismos internacionales, fortalecer la capacidad de gestión de los defensores de derechos humanos, abogar por la libertad de los presos políticos y exigir a los países democráticos que no aparten su vista, que no aparten su atención de la grave situación que tenemos en los países más extremos. Y por supuesto, debo decirlo como creyente, la libertad religiosa es un componente fundamental de la democracia. Lo he anunciado, que también el tema de la libertad religiosa será una parte fundamental de mi agenda como presidente del Congreso Mundial de la Libertad. Así es, señor Maradiaga, y uno de los países donde la dictadura, y lo hemos visto constantemente, es Nicaragua, ¿no? ¿Cómo logra Daniel Ortega sostener su gobierno hasta hoy en Nicaragua? Bueno, el régimen dictatorial de Daniel Ortega se ha aprovechado de un mundo que está completamente distraído y abrumado por una serie de crisis. Yo siempre digo de que estas crisis hacen que lamentablemente las dictaduras puedan avanzar más rápido. Ortega ha convertido a Nicaragua en una gran cárcel, ha establecido un sistema de asesinatos extrajudiciales, continúa llevando gente a la cárcel, ha cerrado prácticamente todas las universidades independientes del país, no permite la libertad de prensa, ha forzado el exilio a más de 15% de la población, pero lo hace porque tiene detrás de él a Irán, tiene a China, tiene a Rusia, y por tanto el cambio democrático de Nicaragua debe ser parte de una agenda internacional de recuperación de la democracia. Yo creo firmemente que golpear a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, salir de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, va a tener un impacto directo en la dictadura de Ortega. Precisamente sobre la iglesia perseguida en Nicaragua, ¿no? Y sabemos, como usted también lo ha mencionado, la libertad religiosa es consecuencia de la democracia. ¿Qué es lo último sobre este derecho en Nicaragua y por qué hay tanto silencio? Bueno, hay silencio porque la dictadura es muy buena en lograr la censura. Existe una represión transnacional. ¿Qué es la represión transnacional? Es básicamente la metodología perversa de las dictaduras de no solamente censurar, callar, asesinar dentro de sus fronteras, sino hacerlo fuera de las fronteras. Vimos, por ejemplo, el reciente asesinato del mayor Roberto Sancay en Costa Rica, las amenazas a sacerdotes que están en el exilio, que si ellos hablan, que si ellos opinan, entonces habrán consecuencias para sus hermanos en la fe
dentro de Nicaragua. Y eso ha generado una censura en donde los exiliados no pueden hablar porque ponen en riesgo a sus propios familiares. Y ahora hablo como católico. La responsabilidad de los laicos comprometidos es hablar por nuestros hermanos sacerdotes que no pueden hablar. Lo que ha sucedido en Nicaragua es una censura terrible. Y finalmente, la iglesia tiene un dilema. Tiene que seguir ejerciendo su rol pastoral dentro de Nicaragua. Un rol pastoral que implica predicarle el evangelio de Cristo a todas las personas. Y eso pone a la Iglesia Católica en un dilema. Pero hemos visto que su santidad, el nuevo Papa, ha hablado sobre Nicaragua, ha recibido recientemente al obispo Álvarez, y creemos que con el nuevo papado, su santidad, los católicos nicaragüenses, la Iglesia perseguida nicaragüense tendrá atención. Una buena noticia, señor Maradiaga, y nosotros seguiremos alzando la voz también por nuestros hermanos en Nicaragua. Félix Maradiaga, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Hacemos una pausa y al volver, el primer viaje apostólico del Papa León a Turquía y Líbano hace realidad el sueño de Francisco de llevar el evangelio a ambas naciones. Además, el coro de niños acólitos de los Andes del Perú prepara un villancico en quechua. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Sono provati dai conflitti armati in diverse Crece la expectativa por el viaje que el Papa León XIV realizará a Turquía y Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de este año. La visita a Turquía incluirá una peregrinación a Iznik, la antigua Nicea, para conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio de la historia. En Líbano, el viaje se centrará en La Paz, visitando lugares como el puerto de Beirut y Jarisa. Para saber más sobre las razones de este primer viaje de Papa León XIV, estamos con Andrea Gagliarducci. Él es un vaticanista y nos habla desde Roma. Andrea, bienvenido al programa. Gracias. Hola a todos del auditorio. Pues Andrea, háblanos de las razones para este primer viaje, estos destinos que el Papa ha elegido en ocasión de este importante hito de su pontificado, su primer viaje pastoral. Estos destinos son destinos que fueron un sueño de Papa Francisco. Papa Francisco quería ir a Iznik, Nicea, en mayo, pero no pudo porque murió antes, y quería ir en Líbano desde el 2021, porque fue la explosión en Líbano del Porte en el 2020, y el Papa quería ir en 2021, y quería ir en Líbano para un viaje que tenía que ser ecuménico. Tuve la posibilidad de encontrar el patriarca ortodoxo de Rusia en aquel viaje. Y ahora Papa León XIV está cumpliendo dos sueños de Papa Francisco con situaciones diferentes, obviamente, porque, por ejemplo, el viaje en Turquía va a ser un viaje más largo del viaje que Papa Francisco estuvo programando, por obvias razones. Papa Francisco fue muy malado cuando programaba este viaje, así el viaje quería que ser solamente en Iznik, y ahora es Ankara, Istanbul, Iznik. Y diferente porque en Líbano no está el encuentro ecuménico con el patriarca de Mosca, porque después la posibilidad de eso fue la guerra en Ucrania, pero es un sueño que se va a cumplir. Es un sueño que Papa León va a cumplir en el año del jubileo. Y es claro, como tú dices, el viaje se va a extender en Turquía. ¿Por qué el Papa ha querido extender el viaje más allá justamente del hito del 1700 aniversario del Concilio de Nicea? El viaje en Turquía va a tomar un color muy diferente. ¿Por qué? Porque Turquía es muy importante en el escenario medio oriental por muchas razones, por la influencia que Turquía tiene en muchos países islámicos, por la influencia que la Iglesia, por el interés que la Iglesia tiene en Medio Oriente. Así, el viaje en Líbano no va a ser solo un viaje para conmemorar Nicea, será una conmemoración muy, muy larga, muy importante, con el patriarca ecuménico de Constantinopoli, que ha invitado al patriarca de Jerusalén, el patriarca ortodoxo de Jerusalén. No sabemos si el patriarca ortodoxo de Jerusalén será allí, pero va a ser una conmemoración muy larga y muy importante. Recordamos que en Nicea fue decidida la data de la Pascua. Así puede ser que en Nicea está algo para la data de la Pascua, pero está el encuentro con el presidente turco Erdogan en Ankara, está el encuentro con los diplomáticos, como
siempre cuando el Papa va en un país. Y este encuentro en Turquía será muy importante para ir a ver cómo la Santa Sede quiere intervenir en el escenario medio oriental, en el escenario de los Balcanos también, porque Turquía tiene influencia en los Balcanos. Como bien dices, Turquía es, claro, la potencia emergente musulmana en el mundo y en la región. Y el Líbano, claro, bajo la sombra de este conflicto con Israel por, en fin, las personas que atacan, estos grupos terroristas que atacan a Israel desde el Líbano. Sí, Líbano es un viaje muy interesante por muchas razones. La razón de Israel es nueva, pero es importante porque no sabemos si estarán las condiciones de seguridad. La semana pasada estuve hablando con algunos oficiales de la Santa Sede que me decían que no sabían si estuvo en condiciones de seguridad porque tienes Hezbollah y Hezbollah, que es el partido armado que está en Líbano, no va a no utilizar los armas. No está un acuerdo y no sabemos si Israel va a atacar o no. No creo que van a atacar porque está el Papa, pero es una situación muy incandescente ahí y es una situación donde el Líbano es más estable de cuando Papa Francisco quería ir, pero no es totalmente estable. Tenemos un presidente ahora que no estuvo por 2-3 años y tenemos una nueva actividad en la región. El Líbano es un país mensaje, como decía Juan Pablo II. Es el solo país en Medio Oriente donde los cargos políticos son divididos entre las 3 grandes confesiones. El Islam, el cristianismo oriental y el cristianismo oriental. Así es un país donde mensajes son muy importantes, donde las palabras son muy importantes, y es un mensaje a Israel de tener estable la situación en la región. Para esto es muy interesante ir a ver si Hezbollah va a garantir las condiciones de seguridad, que no está así para ahora, y cómo se van a comportar todas las fuerzas que están trabajando en Líbano para la paz, pero anche durante el conflicto. Gracias, Andrea, por ayudarnos a poder entender la situación en estos destinos del Santo Padre en su primer viaje apostólico. Un gusto haber estado contigo el día de hoy. Gracias a vosotros. Per quanti sono provati dai conflitti armati in diverse Un coro de niños acólitos provenientes de los Andes peruanos preparó un villancico en lengua quechua. Llegaron hasta la Catedral de Lima para producir su videoclip. Nuestro corresponsal Abel Camasque estuvo ahí. Con megáfono en mano, como si filmara una película, el padre Carlos López da indicaciones al coro de niños acólitos de Huancavelica, quienes el sábado 15 de noviembre grabaron parte de su nuevo videoclip navideño en la Catedral de Lima. El coro surge el año 2011 cuando el párroco de la catedral convocó un concurso de villancicos y decidí preparar a mis pequeños, ¿no? Entonces nos presentamos así, yo no sabía qué nombre poner y ya están a punto de subir al estrado, me dijeron ¿qué coro es? ¿Qué nombre tiene? Yo no sabía, dije coro de niños acólitos, ¿no? Y se quedó así. El sacerdote de 45 años también fue acólito y creció en un ambiente musical. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra, España, y sirve en la parroquia San Juan Evangelista de la diócesis de Huancavelica, en los Andes del sur del Perú. Esta región dejó de ser una de las 5 más pobres del país en 2024, al reducir su pobreza a un 33,4%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pero las carencias y necesidades siguen siendo muchas. El sacerdote busca dar una esperanza. Los niños aprenden música desde temprana edad y entonces los pequeños se van acercando más a Dios, participan en las liturgias y tratamos de que toda la familia pueda vivir mejor su fe. Para pertenecer al coro, los pequeños pasan por una convocatoria y un proceso de selección. Tienen entre 5 y 10 años. Permanecen en el grupo hasta que cambian de voz por la edad. Cuentan lo que los motiva. He aprendido a rezar, a servir a Dios, a cantar, a acolitar. Se siente bien bonito. Yo siento que está cerca de mí Dios cuando canto.
Porque es importante amar a Dios. Las madres cuentan que sus hijos han mejorado tras ingresar al coro. Es una alegría que los docentes vean que han mejorado, se desenvuelven bien, rezan, formidable también nuestras oraciones que siempre nos han enseñado. Me he acercado bastante a lo que es a la iglesia, he empezado quizás a comulgar, a acercarme muchísimo más a Dios y me siento feliz. Mi hijo también se ha acercado más a Dios, se ha vuelto quizás un niño más respetuoso. Y haría la invitación a muchos padres para que puedan apostar, incorporarse al coro, ¿no? Que va a ser una bonita experiencia. Su primer videoclip navideño lo produjeron en 2016 y desde entonces lanzan uno nuevo cada año. Graban en diversas localidades para difundir sus costumbres y tradiciones. Los cantos son en quechua, el idioma que hablaban los incas. En esta ocasión se titula Lindo Guaguacha o Lindo Bebito en español, que habla sobre el nacimiento del Señor. Para Navidad, el coro de infantes de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, España, se unirá al coro de niños de Huancavelica cantando Lindo Guaguacha en quechua. El padre Carlos López está en los preparativos. La Basílica del Pilar de Zaragoza resguarda una columna que, según la tradición, la Virgen María entregó al apóstol Santiago tras una gloriosa aparición en ese lugar. La Virgen del Pilar es considerada patrona de la hispanidad. De esta manera nosotros queremos mostrar este enlace que hay entre la evangelización que se realizó en el Virreinato del Perú y la Basílica del Pilar, que tiene a nuestra Madre, en cuya fiesta se descubrió el nuevo continente, ¿no? El 12 de octubre de 1492. El Papa León XIV, estando en Perú, también llevó clases de quechua para comunicarse mejor con la comunidad, tal como lo hizo siglos antes el santo español Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima y patrono del episcopado latinoamericano. Por ello, los niños del coro quisieron enviarle un especial saludo al Papa para que siempre recuerde los orígenes de esta tierra. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.